Estamos de vuelta en Uno más Uno. Gracias por continuar en sintonía. Hoy, como habíamos anunciado en el bloque anterior, tenemos un plato fuerte. Una invitada sumamente distinguida, con quien siempre nos sentimos muy a gusto conversando. Ella es Minú Tavares. Usted la conoce además. Es una figura referente en República Dominicana, en la vida política, en la vida histórica del país, pasada diputada y ahora también en su condición de lideresa de Opción Democrática, una organización progresista que precisamente busca transformar muchas de las soluciones que históricamente República Dominicana sigue teniendo pendiente. Gracias por acompañarnos. Un gusto siempre. Bienvenida, Minú Tavares Mirabal. Muchas gracias, Milici. ¿Cómo anda el progresismo en República Dominicana? ¿Cómo anda Opción Democrática? Bueno, Opción Democrática ha estado un poco en el centro del debate de la política partidaria de la República Dominicana a partir de la separación que hicimos de Alianza País, con quien nos fusionamos durante un tiempo, intentando construir una opción que fuera mayor, pero que no se pudo concretar, que no fue posible que se llevara y se realizara el proyecto inicial en el que nos embarcamos, de alguna manera provocado por una situación de un abuso, de un atropello de las autoridades de la Junta Central Electoral pasada, de las juntas centrales electorales, porque fueron las dos. Entonces, estamos en este momento reviviendo, digamos, renaciendo, produciendo un proceso de recuperación de nuestra personalidad jurídica. Minú, antes de entrar a ese punto, yo creo, aunque ustedes ya lo han explicado a través de algunos comunicados, pero la audiencia de Uno más Uno, ¿por qué esta separación? ¿Qué fue lo que pasó que no lograron seguir trazando esa ruta de unidad entre Alianza País y Opción Democrática? Bueno, yo pienso que nosotros, como estaba diciendo, nos vimos obligados a hacer eso porque habíamos acordado una alianza y la Junta no nos permitió hacer esa alianza en una decisión que después fue revocada por el Tribunal Constitucional, considerando que habían desconocido y violentado nuestros derechos políticos y nuestros derechos fundamentales en general. Entonces, hicimos eso porque era la única manera que teníamos de sobrevivir. Pero en la manera en que ese proceso se produjo, significó más bien un choque de culturas políticas. Nosotros veníamos de una tradición muy distinta de hacer política y nunca nos integramos completamente porque nunca nos consideraron aliancistas. Entonces fue como haciendo un esfuerzo por pegar algo que nunca cuajó, que nunca... Partes que no eran iguales. Exacto. Entonces no hubo manera de que eso funcionara y conste que hicimos un grandísimo esfuerzo, un esfuerzo que se prolongó por 2 años, más de 2 años y medio. Y que dejó frutos significativos, como la reputación de Horacio, hicimos muchísimos esfuerzos porque eso fructificara, pero a veces, como dice Benedetti, hay que mirarse la cara, pararse frente al espejo y cantarse las verdades y no contarse mentiras. Entonces, ahí pues tomamos una decisión de común acuerdo, como decimos, un divorcio por mutuo consentimiento, y que nos llevó a solicitar ante la Junta Central Electoral que se recuperara la personería jurídica de Opción Democrática que surgió en el 2015. Entonces, esa solicitud la estamos haciendo conjuntamente, tanto Alianza País como Opción Democrática. Y esa solicitud también la estamos extendiendo a todos los actores políticos de la República Dominicana, empezando por los partidos, porque nosotros entendemos que Opción Democrática, además, es una voz que debe escucharse en este
en este escenario político de hoy y que tiene un papel importante que desempeñar de cara a la construcción de un futuro que entendemos que puede ser mejor, más digno, más justo para todos los dominicanos y dominicanas. Y desde el punto de vista legal, Minú, ¿cuáles son los argumentos o la ruta que desde Opción Democrática le están planteando a la Junta para que pueda preservarse esa personería jurídica de Opción Democrática o recuperarse más bien? Sí, lo que estamos planteando es que la ley tiene un espacio que es para la revisión. El espacio que deja para conocer el tema de las fusiones es el de que se puede incoar una instancia de revisión con respecto a esa fusión. Y que como no se dio en los hechos, como fue un matrimonio que no se consumó, entonces estamos diciendo como un poco en el derecho canónico. Al final de cuentas, cuando ustedes hicieron la fusión, a pocos días después se recibió el fallo de la Junta Central Electoral, haciendo memoria histórica. Exacto. De hecho, hubo algunos jueces de entonces que nos dijeron, miren, échense para atrás y vuelvan a la ley, pero y vuelvan, digamos, acójanse a la sentencia ahora. Pero ¿qué nosotros sentimos? Que eso era una actitud no responsable después que ya habíamos tomado una decisión que se la habíamos anunciado al país y a la que nos habían llevado, pero que estábamos contra el tiempo por demás, porque los plazos electorales son plazos con los que hay letales. Que cumplir sí o sí, son letales, exactamente. Entonces, bueno, pues aquí estamos y yo creo que estamos con toda la firmeza, con toda la decisión, con toda la disposición de construir cada vez más grande ese proyecto que reunió a tanta gente desde el 2015 y que a pesar de la fusión nos permitió seguir creciendo, seguir atrayendo sectores, sobre todo. A mí me da mucha satisfacción siempre, y te diría que hasta orgullo, la capacidad que hemos tenido de atraer jóvenes y atraer personas que no se habían vinculado nunca con la política y que sin embargo ven hacia nosotros o nos ven como una opción democrática que realmente puede convertirse en un espacio para que ellos y ellas puedan aportar. Sentir que sí se puede hacer política, y no solamente que se puede hacer política y de la buena, sino que también se puede aportar desde ahí, que es necesario aportar. Entonces estamos en ese proceso, en este momento, de crecimiento, de recibir con los brazos abiertos a mucha gente de todo el país que se nos está acercando diariamente para sumarse, para decir qué puedo hacer, cómo puedo vincularme, hacia dónde vamos. Y nosotros le decimos, esto es un proyecto que es un proyecto serio, que es un proyecto con una vocación de actuar en la República Dominicana, de convertirse en una voz que marque la diferencia y que nos permita que no solamente tengamos una serie de ofertas políticas que de alguna manera representan y defienden exactamente los mismos intereses. Ahora, desde fuera y desde el poder. Contrario a esas voces, sería importante sumar fuerzas. Por eso hubo personas que lamentaron esta separación de Alianza País y de Opción Democrática desde el punto de vista de cómo disminuía las posibilidades de que en República Dominicana se pudiera articular una gran alianza de todos los sectores, partidos y movimientos progresistas de cara a las elecciones del 2024. ¿Tú crees que eso sea posible? Bueno, hay que trabajar en esa dirección. Esa es una voluntad y una vocación que tenemos que tener siempre. Pero yo creo que lo importante es que seamos capaces de unirnos y de sumar fuerzas, porque no podemos estar siempre pretendiendo sumar debilidades
que muchas veces es lo que ocurre. Y sumar debilidades, no solamente en términos de las fuerzas que tenemos, sino también en términos de las propuestas que hacemos, porque muchas veces se habla de hacer, de esta unidad, de hacer alianzas, y al mismo tiempo se está negociando con los partidos a los cuales se les ve posibilidad o sea, con los partidos mayoritarios que nos representan esa alternabilidad, esa opción alternativa que nosotros entendemos que somos, pero además entendemos que debemos ofrecerle a la República Dominicana, porque es casi inexistente. Entonces, sí, hay que apostar a eso, hay que trabajar en esa dirección. Y en Opción Democrática hemos estado siempre abiertos a ese diálogo, abiertos a ese entendimiento, a esa búsqueda de opciones y de personas en nuestro país que tengan desde dónde hacerlo y sobre todo desde dónde llegar, en convertirnos en un instrumento político que permita que gente valiosa, que gente que tiene ideas para mejorar la vida política, la vida social, la justicia, la dignidad de los dominicanos y dominicanas, pueda llegar a los puestos de poder, a los puestos de dirección. Y ese espacio es el que tenemos que tener abierto y que hacerlo crecer cada vez más. Entonces, esa es nuestra vocación. Así como tenemos hoy un diputado en el Congreso Nacional, creo que debemos trabajar para tener cada vez más voces en ese Congreso. Yo fui diputada durante 14 años y yo me sentí sola muchísimas veces defendiendo las ideas que defendíamos desde ahí. Recordamos. Entonces, hasta que no seamos capaces de construir una mayoría que vote precisamente por los intereses del pueblo dominicano y no por la agenda los suyos personal, particulares, vamos a seguir padeciendo lo que padecemos hoy y sufriendo también del efecto negativo que eso hace a las posibilidades de hacer política que sea capaz no solamente de calar, de ser entendida, sino también de representar esos intereses y que no se convierta en un meme, en una burla, en un desprestigio más, porque la política es la actividad más noble y tenemos que honrarla haciéndola noble. No basta con que le digan a los legisladores honorables si no actúan con honorabilidad. No basta con que digamos que queremos llegar si no vamos ahí a defender cada día con nuestro voto, con nuestro discurso, lo que estamos proponiendo y en lo que creemos. Y hablando de partidos tradicionales y mayoritarios, creo que sería interesante tener tu opinión acerca de este gobierno que ya casi va a cumplir 2 años, Minú. Si pases un balance al gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, yo creo que este gobierno ha sido un gobierno claramente definido a favor de los intereses del empresariado dominicano, de una parte del empresariado dominicano. Y están ahí las acciones fundamentales. Ha habido una promoción sin antecedentes casi de las alianzas público-privadas, de fideicomisos inconcebibles, una vocación de privatización de acciones que le corresponden al Estado dominicano en tanto garante de derechos y que han sido o que está proponiendo que sean tercerizadas, que sean entregadas al sector privado, hasta la Policía Nacional. Entonces, yo creo que eso es la característica fundamental de esta gestión de gobierno. Y bueno, y en otro aspecto que también
llama la atención y al que ustedes se estaban refiriendo mientras yo esperaba en la entrevista, es digamos, el viraje hacia una política migratoria de sectores que siempre se habían opuesto a ellos y que tienen muchos cuestionamientos, en tanto negadora de derechos que son derechos, no solamente derechos fundamentales, son derechos humanos que el Estado dominicano está obligado a garantizar. Entonces, hay muchas más cosas que decir, pero... El escenario de reelección es posible en República Dominicana. Todo apunta, de hecho, que probablemente ese giro hacia el tema migratorio del presidente tenga que ver con un guiño a ese mercado electoral de sectores nacionalistas. Estos son líneas programáticas que evidentemente hacen que fuese poco probable algún tipo de alianzas, si alguna articulación progresista de la que pudiera formar Acción Democrática pactara también con el presidente Abinader de ser candidato. Mira, nosotros en este momento lo que estamos es tratando de ser, pero estamos tratando de ser legalmente. Estamos en ese proceso. Y yo no podría decirte ni hablarte de alianzas porque no hemos conversado ese tema en el partido, porque primero tenemos que garantizar convertirnos en un instrumento que pueda participar en las elecciones. Y esa vocación claramente la tenemos y para eso estamos luchando. Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para poder ser un partido que accione dentro del sistema legal de partidos. Pero Acción en la Democrática República no Dominicana. Pactaría con una organización que vaya en contra de derechos humanos. Viendo el tema migratorio, por ejemplo. Exacto. O sea, somos una organización con principios y eso forma parte de los principios que tenemos, de los principios que como Opción Democrática tenemos y así nos hemos declarado. Y por supuesto que nosotros tenemos que propiciar que en la República Dominicana se hagan otro tipo de alianzas y que se pueda de verdad apostar por una alternativa que tenga capacidad de crecer, porque muchas veces lo que se apuesta es nada más al 2024 y esa es una esquina. El camino continúa y nosotros tenemos que pensar en esa esquina y tenemos que pensar en las próximas esquinas que están más adelante. Bueno, y tenemos que hacer ese camino, esa carretera, que sea la que garantice que podamos llegar a 2030 más esperanzador. Al 28, al 32, a todos, y que haya de verdad partidos que sean partidos que defiendan los intereses nacionales, que defiendan los intereses del pueblo dominicano. Y que cumplan con los programas. Que cumplan con lo prometido. Bueno, a veces hay promesas que mejor no cumplían, pero bueno. Que no hagan simplemente, o que no tengan simplemente vocación de subirse en una guagua que ofrece otro partido. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó, pero antes de irnos, también quisiera hacer alguna reflexión, porque también esta semana tuvimos el aniversario número 63 de la expedición del 14 de junio de 1959, Constanza, Maimón y Esther Hondo, que sirvió de inspiración luego para que tus padres, Manolo, Tavares Justo y Minerva Mirabal, fundaran y formaran parte del movimiento 14 de junio. Entonces también cómo aprovechar y ver ese contexto histórico contigo. Bueno, sirvió de inspiración para la formación del movimiento 14 de junio, sirvió de inspiración para la Guerra de Abril de 1965 y sirve de inspiración a Opción Democrática hoy para hacer lo que estamos haciendo y para continuar haciéndolo. Entonces, ese es un ejemplo que está ahí, que tenemos que levantar siempre, en cuyos hombros nos apoyamos y que sobre todo significa para nosotros un compromiso, porque si lo vemos bien, resulta que ese programa que trajeron en sus mochilas, programa mínimo de liberación nacional, los expedicionarios de junio del 59 y que después asumieron los del movimiento 14 de junio y de la agrupación política 14 de junio, es un programa que todavía sigue pendiente. Entonces,
Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos inspira. Y además, en estos momentos, aprovechamos para agradecer ese ejemplo y para decirle a ellos, a esos 198 expedicionarios que llegaron el 14 y el 20 de junio, y a los demás que dieron sus vidas por esta República Dominicana, que nuestro país tiene hijos e hijas que están dispuestos a seguir levantando esa bandera del amor por nuestra patria y de la convicción de que es posible construirla mejor y que los dominicanos y dominicanas tengan una vida digna y feliz como nos merecemos. Que así sea. Mino, muchísimos éxitos. Ojalá que sí, que Opción Democrática pueda preservar su personería jurídica. Entendemos que puede aportar mucho al cambio de una cultura política en República Dominicana, que es muy necesario. Sobre todo porque con sus acciones pequeñas, pero significativas, ya de hecho comienzan a mostrar. Bueno, disfrute su café Santo Domingo. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos, entonces estaremos conversando ya con la escritora Evelyn Cáceres. Ella es autora del libro Leo con Dibujo. Vamos a ver de qué trata esta obra.